Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos damos, por favor, 5 minutitos para esperar que ingresen los demás compañeros e iniciamos, ¿ya? Gracias.
Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todas y todos. Bueno, nos volvemos a reencontrar después de buenas semanas. Me indican, por favor, si me están escuchando, que no hay problemas en el sonido, por favor. Buenas noches, licenciada. Soy Sí, Clara. la escuchamos. Gracias, Zenaida. Gracias. Sí, para Lucas, que me ha puesto que grabemos y ya estamos grabando desde el inicio para esta vez no olvidarnos. Bueno, como les había puesto en el mensaje, bueno, ya estamos en la recta final de lo que es este curso. Y entonces, de lo que se trata esta sesión es un poco de aclarar las dudas que tengan en cuanto a la realización del trabajo final. ¿Sí? Espero que al momento ya la mayoría por lo menos haya revisado la guía. Como ustedes han podido apreciar, pues es parte de lo que hemos estado avanzando y así lo habíamos hablado desde la primera vez que nos hemos encontrado, que el trabajo final en realidad lo íbamos a empezar a elaborar desde el módulo 2, ¿no? Entonces ahora se trata simplemente de completar. Pero entonces vamos a revisar un poco la guía para precisar algunos aspectos. Vamos a ver otra vez el formato que ya lo conocemos desde el módulo 3. Y bueno, escucharé también sus comentarios. ¿Ya? Antes de entrar directamente a lo que es la guía del trabajo final, voy a hacer algunas apreciaciones en cuanto a, de manera general, que he visto en los trabajos del módulo 3, ¿ya? Y como ustedes saben, va a ser parte central del trabajo final, ¿sí? Entonces, he sacado algunas capturitas para que podamos un poquito explicarles que son temas que han sido muy recurrentes en varios de los trabajos, casi en la mayoría, aunque si ustedes ya han entrado a revisar sus calificaciones, es posible que ya hayan visto que tienen algunas observaciones, otros posiblemente no. Pero en todo caso, estas son las que más se repiten, ¿ya? Entonces, permítanme, son tres capturitas que tengo y sobre eso un poco para precisar y que también les sirva para ajustar y para el trabajo final. ¿Ya? ¿Ya tienen en pantalla? ¿Sí? Están viendo, ¿verdad? Sí, licen, se ve. Gracias. Entonces, sabemos que prácticamente el trabajo que estamos realizando es una planificación, ¿sí? Es la planificación de todo lo que vendría a ser una asignatura, pero precisando las competencias y precisando los saberes. Y hemos dicho que en toda la que es nuestra planificación, tanto de la formación como la evaluación, tenemos que tratar de ser lo más coherentes, si se quiere, tanto a nivel vertical como horizontal. Obviamente, como todo, y como ya les había dicho en algún momento, todo es cuestión de prácticas, el poder identificar competencias, el poder identificar saberes, el hacer una planificación. Muchos de los que están participando en el curso no son docentes, entonces tal vez no había esa práctica. Está bien, o sea, hay cosas que sí las estamos dejando pasar porque uno entiende aquello, ¿sí? Que no todos tenemos la expertise, si se quiere, en realizar una planificación y menos tal vez en tener en aterrizar, si se quiere, en los desempeños, porque nuestra práctica ha estado ligada solamente a contenidos, ¿no? Pero tratemos siempre de hacer lo mejor que podamos para justamente cumplir también con los requerimientos mínimos que tenemos dentro del curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante precisar que habíamos dicho y que es parte central del enfoque el tema de la integralidad.
¿sí? Eso lo hemos hablado desde el principio y es algo que marca la diferencia, ¿sí? Entonces tenemos que planificar nuestra asignatura pensando en los tres tipos de saberes, no solo en uno. Y muchos de ustedes han seguido manteniendo solo la planificación en base a lo que es el saber conocer y el saber hacer que se va descrito en la unidad de competencia. ¿Ya? Entonces es necesario que integremos el saber ser. Eso también ya lo habíamos visto en la unidad 1, unidad 2 del módulo 3. Pero les vuelvo a recalcar, es importante tener esta integralidad, ¿sí? Porque si no, no estaríamos hablando de competencias. Hemos dicho que una competencia es un desempeño y que integra las tres dimensiones del saber, ¿no? El conocer, el hacer y el ser. Entonces, en esa lógica es importante. Eso número uno, que es que la mayoría, como les digo, solo nos hemos centrado en el saber conocer y en el saber hacer. Entonces es importante incorporar el saber ser más, pero no solo incorporarlo, sino que también planificarlo, ¿sí? Y planificarlo de una manera coherente. Por ejemplo, en esta parte, el, él o la compañera propone, por ejemplo, el desarrollo de un saber que tiene que ver con un saber hacer y un saber ser. Pero si luego vemos todo el desarrollo, se pierde justamente la formación y la evaluación de sobre todo del saber ser, ¿no? Se queda más en un saber hacer en relación a realizar calendarios en cuanto al tema de riego para los cultivos, ¿no? Y entonces se pierde. Entonces la idea no es solamente que quede puesto el saber, sino que lo podamos ver dentro de las estrategias, que lo podamos ver también el momento de utilizar un instrumento para poder evaluar. Porque está bien, lo tenemos nombrado, lo tenemos formado, pero también lo tenemos que evaluar, ¿ya? Entonces es importante que cuando nosotros definamos algún tipo de instrumento para evaluar, pensemos en esa integralidad, ¿sí? Y no solamente lo tengamos puesto el saber, ya está, ya lo puse, ya lo integré, y bueno, y ahí se quedó, ¿no? Sino que es importante el poder hacer una lectura y ver que justamente podamos, como les digo, formarlo y evaluar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, tanto pensando el momento que van a ajustar, si se quiere, o que van a seguir desarrollando sus planificaciones de los diferentes elementos de competencia, así como cuando vayan a plantear eh, justamente temas de la evaluación. Entonces, es importante que si yo planteo un saber ser, también tenga que tener claro por lo menos un criterio que me permita después evaluarlo, ¿ya? Entonces, en mi criterio tengo que poner cosa que aquí no lo vemos, ¿sí? Y mucho más en el instrumento, ¿sí? En el instrumento no tenemos aspectos que nos puedan ayudar a evaluar el saber ser. Y otro tema que también ha sido bastante recurrente es que estamos teniendo confusiones en cuanto a lo que es una estrategia o una actividad, lo que es una evidencia y lo que es un instrumento, ¿sí? Entonces, muchos en el instrumento a veces ponen la evidencia o ponen una estrategia y entonces no llegamos a ver con cuál es el instrumento que vamos a utilizar para evaluar justamente esa evidencia que estamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el instrumento se indica una prueba oral y producto calendario de riego con información precisa y coherente. En realidad, esta parte es más una evidencia, ¿sí? Que yo voy a poder ver este calendario elaborado, ¿sí? De manera precisa y coherente,
Pero entonces yo necesito identificar un instrumento que me permita evaluar justamente este producto. ¿Sí? Entonces, lo que aquí hemos colocado, estaríamos confundiendo con lo que es una evidencia. ¿Ya? El calendario viene a ser la evidencia, entonces necesitamos saber con qué. Podrá elaborar una rúbrica, podrá elaborar una lista de cotejo, qué instrumento vamos a utilizar para poder evaluar esa evidencia, ¿sí? Y además vamos a evaluar esta evidencia tomando en cuenta los criterios que vayamos a definir, ¿sí? Por eso es que todo tiene una relación y tiene que tener una coherencia. Desde el momento que hemos ido definiendo nuestra unidad de competencia y las diferentes categorías en las cuales la hemos desagregado. ¿Ya? Pero entonces es importante estos aspectos súper centrales. El trabajo de la integralidad y el poder aclarar o tener claros justamente estos componentes, ¿no? Y no confundir entre una estrategia, lo que es una evidencia y lo que es un instrumento, ¿ya? La evidencia es el producto, ¿sí? O es la muestra tangible, hemos dicho, de que se está desarrollando el elemento propuesto o estamos desarrollando los saberes propuestos, ¿sí? El criterio nos va a permitir indicar cómo lo estamos desarrollando o cómo queremos que sea desarrollado para que sea adecuado. Y el instrumento nos va a permitir justamente evaluar esta evidencia. ¿Ya? Entonces, es importante justamente eso, evitar el tipo de confusiones, ¿sí? Que aquí también lo vemos prácticamente, pasa lo mismo, ¿no? Si vamos directamente a lo que es instrumento, estamos hablando de una actividad, de una acción, llenado del historial clínico, atención del parto humanizado, procedimientos quirúrgicos, ¿sí? En este caso, estos son parte de unas de las estrategias y que fíjense acá, y esto también es algo que han hecho algunas personas, no, esto no, sí no ha sido muy recurrente, pero sí he visto que en la estrategia nos hemos quedado en identificar qué tipo de estrategia queremos realizar, si es heteroevaluación, si va a ser una heteroevaluación, va a ser una covaloración, una autoevaluación, pero no describimos la actividad. Entonces aquí no tenemos descrita la actividad, ¿no? Pero en el instrumento podemos ver que hay parte de esta descripción que correspondería a esta otra columna. Y más bien en el instrumento tendríamos que pensar qué instrumento justamente vamos a necesitar y vamos a utilizar para poder evaluar las evidencias que tengamos, ¿no? Que vayamos a pedir. Entonces, lo que yo les insinúo, les pido, es que volvamos a revisar un poco el contenido, el material, si no nos está quedando claro qué es un instrumento, qué es una estrategia, qué es una evidencia, y para poder realizar luego el trabajo, ¿no? Entonces, es importante precisar porque si no tenemos una mezcolanza y al final no está el cuadro está lleno de palabras, pero no tiene nada de coherencia, ¿sí? Porque mi criterio no es muy claro en relación a mi competencia, las evidencias tampoco, no tengo actividades, no tengo estrategias, mis instrumentos se confunden con actividades, entonces no, esto no es adecuado. Sí, no estamos presentando, no estamos realizando un trabajo de una manera ordenada y coherente, que es lo que deberíamos poder hacerlo. ¿Ya? Y me parece que muchos de ustedes lo que no han hecho es justamente estar entrando a revisar las calificaciones, porque para el trabajo de la unidad 2, módulo 3, hay personas que han mantenido los mismos errores, las mismas observaciones que tienen que ver con algunos de estos comentarios que les he hecho, y entonces
no ha habido este ajuste, ¿no? Entonces han pasado, han seguido arrastrando las dificultades en el trabajo de la unidad 2, módulo 3, ¿no? Entonces ahora es importante que revisen. Por favor, ingresen a las calificaciones unidad por unidad, vean cuáles son los comentarios que tienen, ¿sí? Para poder ajustar. Estamos en lo último. Después del trabajo final, no hay otra opción como para poder hacer un recuperatorio, porque justamente parte de nuestra práctica en este curso ha sido dar la opción para ajustar y ajustar de unidad en unidad, ¿no? Porque además así nos los permite el cómo está diseñado. Entonces, a esta altura realmente no tendríamos que tener muchas dificultades, más allá, como les digo, que es cuestión de práctica a veces el poder realizar estas planificaciones, ¿no? Pero entonces es importante, por favor, revisen. En el trabajo se pueden ir ajustando todavía en el trabajo final parte de las observaciones que ustedes tengan en el módulo 3 e incluso desde la definición de la unidad de competencia, ¿no? Porque eso es parte del trabajo final. Entonces tenemos esa oportunidad, por favor, dense un tiempito para revisar, no sigamos jalando las fallas, las dificultades, porque luego vamos a estar en conflicto, ¿no? Vamos a querer que luego todas aprobar y cuando no hemos siquiera revisado ni hemos ido ajustando las actividades en el proceso, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta estas recomendaciones que les hago, por favor, precisen bien lo que son los criterios, las evidencias, los instrumentos de evaluación y armar pensando en la integralidad, ¿ya? Después, algo bastante recurrente también ha sido el tema en la elaboración de los instrumentos. Bueno, para empezar, muchas personas parece que no han leído la consigna en la guía o incluso el mismo formato que se pedía que se adjunte un instrumento de evaluación. Entonces, fíjense que el instrumento dentro de nuestra rúbrica tiene una valoración de 20 puntos, ¿no? Entonces, muchos sí, no presentaron el instrumento, pues tienen, tienen puntaje bajo, ¿no? Entonces, es importante siempre revisar los formatos, leer la guía. Esto también ha sido una recomendación continua, no asumamos las cosas que ya están, sino que echémosle una leidita para tener más claro lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y cuando presentamos las rúbricas, en algunos casos lo que ha estado pasando es que presentamos rúbricas que no me ayudan a evaluar lo que estoy queriendo evaluar. Por ejemplo, aquí nos pone y dice, esta es una matriz de valoración para el informe del cálculo de flotas de equipos, ¿sí? A varios de ustedes les he dicho, está muy bien que parte de nuestra rúbrica y de los criterios que vayamos a evaluar es el formato que pedimos. Está perfecto, está bien. Nosotros lo hemos hecho en la unidad 1 del módulo 1 cuando pedimos un ensayo. El formato tiene un puntaje. Está bien, es importante, ¿sí? Pero nuestro instrumento no puede estar dedicado solo al formato, ¿sí? O a la actividad. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del informe y solo habla que si el contenido, que si el formato, que si el diseño, y no tengo nada donde yo pueda ver si esta persona hace un adecuado cálculo de flotas, ¿no? De equipos, que es necesario valorar el desempeño, ¿sí? Porque en realidad de lo que se trata es justamente eso, de poder evaluar y valorar cuál es el desempeño que está desarrollando esta persona en relación a los criterios que hemos especificado, ¿sí? Y nuestro instrumento nos tiene que permitir aquello. Entonces, por favor, tengan cuidado al momento de elaborar los instrumentos. No solo se queden en el formato o en la actividad. Por ejemplo, hay otros que ponen
lista de cotejo para la actividad de una exposición, ¿no? Una exposición de un trabajo sobre las flotas. Pero entonces no solo rúbricas, sino hasta listas de cotejo, algún instrumento, se quedan solamente en la exposición, ¿sí? Que si tenía buena entonación, que sabía el tema, que, o sea, ha explicado bien, y nunca llegamos al desempeño en sí. Entonces, por favor, el momento que ustedes vayan a definir sus instrumentos, no se queden solo en el formato, en la forma, ¿sí? Seamos más puntuales con el desarrollo del desempeño que estamos proponiendo y para qué estamos utilizando el instrumento que vayamos a proponer, ¿ya? Eso es importante. Y otra cosa que es importante es que indiquemos para qué parte es el instrumento, ¿no? Justamente porque si no, a veces queda suelto, obviamente uno más o menos, de acuerdo a lo que está, de lo que los criterios que se están manejando, ya puedo ubicarme y ver, pero mejor si justamente me ponen, digamos, en este caso sí le puso más o menos de lo que trataba, aunque no va directamente con el contenido de la rúbrica, pero sí, por favor, indicar el tema de a qué criterio, a qué elemento corresponde el instrumento que vayamos a presentar, que vayamos a apuntar en nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces es importante tener claros los instrumentos, que sean bien identificados, digamos, o sea, me ponen así un cuestionario, aparte que creo que es demasiado sintético para una evaluación, pese a que incluso también en la consigna estaba que no presentemos un instrumento del saber conocer, varios han presentado cuestionarios, se les ha hecho esta observación, pero bueno, pero cuando realicemos cuestionarios, porque sí, sin duda hay momentos en que un cuestionario nos va a servir como un instrumento para evaluar, ¿no? Y es bastante utilizado, pero entonces precisemos también la forma que vayamos a presentar el cuestionario, ¿ya? E indicando justamente a qué parte corresponde, ¿sí? Bueno, esas son las cosas más recurrentes, las observaciones más recurrentes que he visto. Y bueno, y como les digo, varios de ustedes tienen en sus comentarios. Hay personas que han estado ajustando ya el trabajo, que me los han pasado. Pueden hacer eso o pueden esperar hasta el trabajo final. Eso depende ya de cada uno de ustedes, de las personas que tengan observaciones. Hay otros trabajos, como siempre, también lo hemos reconocido, excelentes trabajos, muy bien, pero entonces hay otros que necesitan de estos ajustes, ¿ya? No sé si hasta aquí o quieren hacer alguna consulta, algún comentario, por favor, antes de ingresar directamente a lo que ya es la guía del trabajo final. ¿Qué dice? No tenemos mayores comentarios. Buenas ¿Sí? noches, licenciada. Sí, Esther, dígame. Eh, sí, tenía una consulta, una duda, una gran duda. Eh, por ejemplo, tengo yo un módulo que está reprobado, ¿Ya? pero como usted dijo, ¿no es cierto?, en las anteriores, en los módulos, si reprobamos, ¿no es cierto?, pero si modificamos o mejoramos el trabajo, las notas estaban sujetas también a modificaciones, decían, ¿no es cierto? Ustedes van a modificar, o sea, revisen, como ahora nos están recomendando, ¿no es cierto? Yo había modificado para avanzar el 3 la unidad 1 para la 2. He modificado, he ajustado, podríamos decir, ¿no? Eso quería saber y además el procedimiento de que
tenemos que hacer ahora si hemos reprobado un módulo, porque en Ya, el ya. reglamento Gracias. dice, Ujú. Gracias, Esther. Sí, seguro es un tema que les preocupa a algunos. A ver, el tema de que ustedes vayan ajustando no significa que probablemente ya esté perfecto, ¿sí? Tal vez si usted vuelve a leer, tal vez mantenga algunas observaciones en esa actividad. Ahora no se olviden que en la mayoría de las unidades de aprendizaje, no solo hemos tenido el trabajo, sino ha habido cuestionarios en casi todas y al principio hemos tenido foro, ¿sí? Entonces hay personas que tienen cuestionarios 4 sobre 20, ¿no? Entonces eso no les va a ayudar mucho en algunos casos, ¿no? Aunque los puntajes de los trabajos siempre han sido mayores y cumpliendo y realizando un buen trabajo siempre tienen la posibilidad de poder tener una nota de aprobación, ¿no? Entonces, uno, revisen siempre, es posible que mantengan algunos comentarios, tienen la oportunidad en el trabajo final de ajustar. Y como les acabo de decir, si ustedes en estos días, en estas semanas, antes de la entrega del trabajo final, hacen ajustes, pásenme su trabajo. Se los voy a revisar, les voy a hacer comentarios, o sea, no me pasen todo el trabajo final, sobre todo en relación a los ajustes que se les están pidiendo. Ya con que uno lo tengan revisado, corregido, ya para el resto ustedes ya van a poder realizarlo, ¿no? De esa manera. Entonces, Esther, usted revise una vez más, como les digo, no porque hayan ajustado no significa, no, yo ya hice, tiene que estar excelente. Es posible que mantengan algunos comentarios, observaciones, y es posible que ese sea su caso, Esther. No, no la tengo de memoria en este momento. Eso, pero tienen la posibilidad, obvio. Si a esta altura tenemos desde el módulo 1 reprobado, o sea, eso ya, ¿qué les puedo decir? O sea, es personas que realmente no hemos estado revisando, no hemos estado haciendo seguimiento y eso ya está más complicado. Porque como ustedes han revisado en el reglamento, los módulos se aprueban de manera independiente, más el trabajo final para la aprobación. ¿Sí? Y como les digo, de acuerdo a las características que ha tenido el curso, que hemos tenido la opción de ir ajustando, de devolverles, de que nos vuelvan a mandar, o sea, no tendría que haber mayor dificultad, ¿ya? Pero estamos en el último momento, todavía tienen la opción de seguir ajustando, háganlo por favor y no va a haber mayores dificultades, ¿sí? Eso es, no sé si alguien más, tal vez sobre el contenido en sí, justamente para ver qué dificultades han tenido. Ya. Entonces, si no tenemos más, entonces ahora voy a compartir la guía que la tenemos. ¿Sí? La guía para que la podamos revisar. Hola, buenas noches, licenciada. Sí. ¿Quién? ¿Me escucha? Sí, bajito Sara, pero la escuchamos. Hola. Ahora sí me puede escuchar, dice. Sí, un poco mejor. Sí, Sara. Tiene Hola. una consultita. Hola, ¿me escucha, Sí, sí. no? Sí, sí. Ya, sí, licenciada. Aquí en las observaciones que me hizo usted en lo que es el último trabajo que presentamos, hay una observación que dice, en la evaluación final defina mejor los instrumentos de acuerdo a la competencia a evaluar. Lo que usted ha estado explicando es que los instrumentos, ha puesto ejemplos, ¿no? De algunos trabajos, que los instrumentos no lo hemos definido bien y no hemos utilizado un instrumento para evaluar el saber ser. Quizás hemos utilizado instrumentos para evaluar el saber conocer y hacer y no hemos utilizado para evaluar el saber ser. Creo que eso dijo que han tenido dificultad la mayoría, ¿no? De los trabajos. Sí, Sara.
Justamente, es Ya. eso. Ahora, ¿saben qué? Para evaluar el saber ser, sí es bastante preponderante, mucho depende de justamente del saber, del elemento, ¿no? Podemos elaborar un solo instrumento dedicado específicamente para el saber ser, pero si no, podemos tener un instrumento, eh, una rúbrica o una lista de cotejo, que son las que más utilizamos, donde podamos tener criterios, criterios del saber conocer, criterios del saber hacer y criterios del saber ser en un solo instrumento, ¿sí? Eso no hay una receta, como hemos dicho, ¿no? Estamos en una metodología que ustedes tienen que ir manejándola, adecuándola de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Porque aquí hemos dicho lo que nos marca es justamente la unidad de competencia. Nosotros tenemos que lograr desarrollar esa unidad de competencia. Entonces, no todos tienen la misma unidad de competencia. Entonces, es difícil el poder decir una receta, ¿sí? Lo que sí nos tiene que quedar claro es esto, que nosotros tenemos que ser coherentes y elegir acciones, definir criterios, definir instrumentos que me ayuden justamente a formar y evaluar lo que estamos proponiendo, ¿ya? Es en ese sentido que tenemos que hacer esa lectura de ver si el instrumento que estoy proponiendo me está permitiendo evaluar el saber que lo tengo ahí indicado, ¿ya? Bueno, licenciada, tal vez muchos, como usted decía, la mayoría de los que estamos en este diplomado no somos docentes, ¿no? Exacto. Es una experiencia, para muchos una experiencia nueva. Y en esto de los instrumentos hay, por lo menos por mi parte, hay mucha confusión. He leído, he estudiado todos los instrumentos que usted nos ha presentado, bueno, en los documentos para leer, las técnicas también, que es otro, y he tenido una confusión en lo que son las técnicas y los instrumentos y cómo aplicar esos instrumentos para poder evaluar los saberes en su integralidad. Entonces, la verdad no puedo identificar con qué instrumento yo puedo evaluar el saber ser o en su integridad todos los saberes. Entonces, tal vez ahí un poquito quisiera que me aclare o tal vez también alguien tiene duda, porque para empezar a hacer este módulo final o este trabajo final, tenemos que hacer bien, ¿no? Este trabajo que hemos presentado anteriormente, tenemos que modificar, hacer los ajustes para poder avanzar, si no, los demás trabajos van a estar igual, ¿no? Vamos a seguir tropezando en lo mismo. Entonces, eso, licenciada, por Sí, favor. sí, Sara. Justamente, uno, como les acabo de decir, no todas las competencias, los saberes que vayamos a proponer son iguales. Entonces, mucho depende de qué es lo que estamos planteando para poder identificar cuál es el instrumento que nos va a ayudar a evaluar. ¿Cuáles son los instrumentos que más evaluamos, que más utilizamos? Son justamente la rúbrica, porque nos permite definir criterios, como les decía en algún momento, de los tres tipos de saberes. Una lista de cotejo, que es este checklist también en el que podemos ver y evaluar justamente cuál es el comportamiento, el desempeño de acuerdo a lo que estamos proponiendo en nuestros saberes, ¿no? Entonces, mucho depende de lo que nosotros estamos planteando para poder definir qué instrumento o qué actividad vamos a proponer. Como les digo, vamos haciendo el ejercicio, vayan ajustando, pásenmelo, yo lo voy a ir revisando. eh, si lo pueden hacer ya no más, tengo algunos que sí. Como les digo, que ya lo han ido mandando, he vuelto a reenviar, tengo unos 3 o 4 ahorita en cola que tengo que hacerlo en estos días, porque sé también que el tiempo ya es bastante limitado que tenemos, ¿no? Pero háganlo y es mejor para mí y va a ser mejor para ustedes que yo les pueda apoyar sobre lo que ustedes necesitan, sobre el contenido que tienen, sobre los saberes que tienen, sobre el elemento que están proponiendo. Pero como ya saben, aquí la lógica es desarrollar lo que hemos propuesto, ¿sí? Entonces, si yo tengo que desarrollar, como veíamos hace un momento, tengo que evaluar, formar y evaluar de que un doctor, un practicante médico realice bien
el llenado, digamos, de las historias clínicas. Entonces, no solo voy a plantear un cuestionario, digamos, para saber si ha llenado bien, sino que tendré que buscar otro tipo de instrumentos que me permita ver que lo ha llenado no solamente la parte técnica, sino que incluso haré una observación para ver cómo ha solicitado esa información para el llenado, para el registro de una historia clínica, ¿no? Y ahí entonces yo podré establecer algunos criterios justamente en una lista de cotejo, ¿no? Desde el tema de que saludó, no saludó, fue respetuoso, tolerante con la, eh, con la parte cultural, no sé, respetuoso con sus tradiciones que tienen las personas, no sé, ¿no? Un montón de criterios que me permita ver justamente este saber ser en función, pero al elemento de competencia que yo estoy desarrollando, ¿no? Entonces, una vez más, por favor, vayamos avanzando, pásenmelos para que podamos ir mejorando, ¿ya? Eso es, entonces ahora sí pongo la guía. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo para que me quede un poco claro. Aquí dentro del punto 2 vamos a trabajar en la desagregación de nuestros elementos de competencia, ¿verdad? Y Sí. quería saber qué cuadros vamos a utilizar o vamos a seguir utilizando. Por ejemplo, este de evaluación inicial, no sé si vamos a utilizar para cada elemento de competencia. Ya, ok. Vamos a explicar justamente eso, aunque justamente el tema de evaluación lo habíamos visto ya la anterior sesión, ¿no? Pero lo vamos a volver a explicar, ¿sí? Vamos a ir otra vez parte por parte sobre el formato, ¿ya? Ya, gracias, licenciada. Ya. Entonces, como hemos visto desde el inicio, aquí de lo que se trata es que al finalizar este curso, cada uno de ustedes pueda tener justamente la planificación de una asignatura en base a competencias. Y es justamente lo que hemos hecho. Hemos visto que lo primero que necesitábamos para iniciar nuestra planificación era pues definir justamente cuál era la competencia que vamos a desarrollar. Kelly, si puede cerrar su micrófono, por favor. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, lo primero que hemos hecho es definir nuestra unidad de competencia, ¿sí? Y al tener esa unidad de competencia definida, pues a partir de eso ya hemos empezado a planificar. Y lo hemos empezado a planificar por elementos de competencia. Hemos estado trabajando sobre un elemento de competencia cuando varios de nosotros es posible que tengamos 3 elementos de competencia, algunos tienen 5, algunos tienen 7 elementos de competencia, ¿no? Porque hemos dicho que tampoco no hay un elemento definido de cuántos elementos tienen que ser, no hay algo mínimo, sino es en relación a la unidad de competencia. Entonces ahora, el trabajo final, ¿en qué consiste? En completar todos la planificación de la formación y la evaluación del elemento de la competencia, de los elementos de competencia que tengamos, ¿no? Y así entonces vamos a tener toda nuestra planificación del módulo completa, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es eso. Si hemos trabajado sobre un elemento y tenemos 3 o más de 3, tenemos que trabajar sobre cada uno de los elementos de competencia, ¿sí? Siguiendo siempre la misma lógica, ¿no? De todo lo que es la formación y todo lo que es la evaluación. Y una vez que tengamos todos los elementos de competencia ya planificados, no se olviden que justamente el PIN, la planificación del módulo, como hemos dicho, es una herramienta que nos sirve o que le sirve al docente
porque ahí está descrito qué es lo que va a formar, cómo lo va a hacer, cómo va a evaluar, qué instrumentos va a utilizar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Planificar todo lo que es la formación y la evaluación de todos los elementos de competencia que hemos definido en nuestra unidad de competencia, que lo hicimos en la unidad 2, módulo 2. ¿Sí? Entonces, ya el docente, en este caso, ya tiene su instrumento, tiene toda su planificación lista. ¿Con qué vamos a acompañar? Vamos a acompañar y vamos a elaborar todas las guías de aprendizaje. Las guías de aprendizaje son un instrumento bastante útil que está dirigido para los estudiantes. ¿Sí? Ustedes han visto que en cada una de las unidades de aprendizaje nosotros les hemos propuesto una guía de aprendizaje, ¿no? Que la guía es justamente para que ustedes hayan podido ver cuál es la competencia que se iba a desarrollar en esa unidad, cuáles son los contenidos que íbamos a trabajarlos, qué recursos hemos utilizado, qué actividades de evaluación tenían, cuál era la consigna del trabajo. En cada guía han tenido una rúbrica para saber cómo se iba a evaluar el trabajo, la actividad que estábamos solicitando, ¿sí? Pero esa guía, y siempre hemos recomendado que lo primero que revisen al empezar la unidad sea la guía, porque la guía de aprendizaje es un instrumento dirigido a los estudiantes, ¿sí? Donde van a saber justamente cuál es la ruta que van a seguir en esa unidad, ¿ya? Y en este caso, entonces, ustedes tienen que elaborar estas guías de aprendizaje en base a cada uno de los elementos de competencia que vayan a planificar, ¿sí? Si tienen 3 elementos de competencia, tendrán 3 guías de aprendizaje también, aparte de que obviamente toda la planificación, ¿no? De los elementos. Si tienen 7 elementos de competencia, tendremos 7 guías de aprendizaje, ¿sí? Las guías de aprendizaje prácticamente salen de lo que es la planificación que hemos elaborado, ¿sí? Porque en esta planificación ustedes están poniendo las actividades, como les decía, están planteando qué estrategias van a utilizar, cuál es el instrumento que van a definir, y eso se tiene que ver reflejada pues en las guías, ¿sí? Porque en las guías entonces ya explicaremos al estudiante y les diremos, estas actividades va a realizar, con este instrumento los vamos a evaluar, estas son las actividades de evaluación que ustedes tienen que realizar, todo en función a nuestra planificación. Por eso lo primero que vamos a hacer es concluir con la planificación de nuestra asignatura, trabajando sobre las competencias que hemos definido. Tenemos concluida la planificación y vamos a empezar a elaborar las guías de aprendizaje de cada uno de los elementos de competencia, ¿sí? Y como en las guías de aprendizaje yo tengo que indicar a mis estudiantes, ¿sí? Cuáles las actividades de evaluación que van a realizar, les vamos a incorporar un instrumento de evaluación con el cual vayamos a evaluar alguna de las actividades, ¿sí? Porque no se olviden que en una unidad de aprendizaje nosotros podemos tener varias actividades de evaluación. Como les decía, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la unidad 1 del módulo 1 un ensayo, una participación en el foro y un cuestionario, los 3. Entonces, es posible que ustedes puedan definir así varias actividades para una unidad. Pero entonces van a adjuntar en cada guía de aprendizaje por lo menos un instrumento de evaluación. Si tienen 3 actividades, solo presentan uno. No es necesario que presenten de las 3 actividades, ¿ya? Pero sí es necesario que adjunten por lo menos un instrumento de evaluación en cada unidad, ¿sí? Esto entonces va adjunto a las
a las guías de aprendizaje, ¿sí? Básicamente en esto consiste el trabajo, en tener todo el PIN completo y del PIN tenemos las guías de aprendizaje, ¿sí? Tenemos la planificación, que es el instrumento para el docente, y tenemos las guías de aprendizaje, que es el instrumento para el estudiante. Pero entonces fíjense que todo tiene que tener una coherencia, ¿sí? Si yo he desarrollado el elemento de competencia número 1 de una forma, en la guía de aprendizaje número 1 tiene que verse reflejado parte de esa planificación, ¿sí? No van a ser cosas totalmente diferentes, ¿no? Tiene que tener esa relación entre la planificación del docente y la guía para el estudiante, ¿sí? Eso es prácticamente el trabajo que tenemos que realizar. En eso consiste el trabajo final, ¿sí? En presentar este PIN más las guías de aprendizaje y cada guía con su instrumento, ¿sí? Tienen el formato vacío, donde van a ir llenando. Tienen el formato explicado, que también ya lo tenían desde el módulo 3, ¿sí? Está incluido el tema de las guías para el trabajo final. Ustedes si ven el archivo que dice formato explicado, ahí lo tienen, ¿no? Pero en este caso también nosotros les hemos puesto aquí mismo el formato para poder ir explicando, pero ya lo conocemos. Entonces estamos en la parte del PIN, que es el plan de implementación del módulo, estamos en el instrumento del docente. Y esto ya hemos visto toda la parte de la identificación. Cuando ya tengan completa su planificación, va a ser más fácil que ustedes cuenten cuántas horas han identificado en carga horaria para poderla completar acá, ya sea que tengan actividades a nivel presencial con presencia del docente o de manera autónoma, ¿sí? Por eso es importante hacer una buena planificación y tener bien definidas las actividades y las estrategias que estemos proponiendo, ¿no? Eso, como hemos dicho, nos va a ayudar a definir el tiempo que se requiere. Entonces aquí lo completamos ya sumando de toda nuestra planificación. Tenemos la representación gráfica que ya la hemos elaborado, tenemos la justificación, tenemos las competencias previas, ¿sí? Las personas que todavía tienen que ajustar competencias previas, por favor, háganlo. Y también aquí he visto hay algunas personas que si bien las tienen muy bien descritas, desagregadas las competencias previas, a veces tienen muchas, ¿sí? Y entonces en la duración tenemos más de 7 sesiones solo para una evaluación inicial. Entonces, tal vez eso a ustedes les convenga ajustar porque no vamos a llevar 7 sesiones solo haciendo una evaluación inicial, ¿no? Porque tenemos muchas competencias previas. Entonces, tal vez podamos precisar unas 3, 4 competencias previas, las más importantes, y trabajar sobre esas, ¿ya? Tenemos desagregada toda nuestra unidad de competencia, ¿no ve? Esto lo hemos hecho en la unidad 2 del módulo 2. Entonces, aquí ya corresponde copiarla completa. Si tenemos 3 elementos, con los 3 elementos. Si tenemos 7 elementos, con los 7 elementos, con la cantidad de elementos de competencia que tengamos. Entonces, aquí la ponemos completa porque esta es nuestro norte. Es a esto a lo que tenemos que llegar, ¿sí? A desarrollar toda la unidad de competencia. Entonces aquí la copiamos en extensa toda nuestra unidad de competencia. Conforme ya hemos ido pasando, avanzando, si ustedes ven la necesidad y quieren ajustar algo más en la unidad de competencia, lo pueden hacer, ¿sí? Pero siempre entonces lo vamos a resaltar como para que yo sepa que ustedes lo han ajustado, ¿ya? Tenemos las competencias genéricas,
que también ya las hemos hecho. Las personas que tengan que ajustar, ajustenlas. Tenemos las competencias docentes. ¿Sí? Y continuamos. ¿Sí? Como dice aquí, hasta aquí ya lo habíamos hecho en todo lo que es el módulo 2. Y continuamos con la planificación de la formación y la evaluación. ¿De qué? De toda mi unidad de competencia, o sea, de cada uno de los elementos. ¿Sí? Hemos dicho que toda esta mi unidad de competencia, con todos los elementos de competencia que tengamos, lo estamos trabajando al interior de una asignatura. ¿Sí? Trabajamos de una manera híbrida, lo hemos dicho, ¿no? Estamos trabajando dentro de nuestra asignatura, en el tiempo que dura nuestra asignatura, ya sea semestral, sea anual. Ese es nuestro espacio de formación, nuestra asignatura, nuestro módulo, ¿sí? En el cual vamos a desarrollar la unidad de competencia. Y lo vamos trabajando elemento por elemento. Y entonces cada uno de estos elementos de competencia trabajaríamos en los que lo vendríamos a llamar unidades de aprendizaje, que son espacios de formación más concretos. ¿No ven? Entonces, por eso es que cuando hablamos, vamos a ver de las guías de aprendizaje, ahí indica, digamos, el título de la unidad de aprendizaje, porque cada uno de los elementos trabajamos al interior de una unidad de aprendizaje que unidas todas ellas nos hacen nuestra asignatura o nuestro módulo. ¿Ya? Pero entonces, esta es la clave, sin duda, como hemos dicho, la unidad de competencia es la clave. Y empezamos con la planificación de la formación y evaluación. Entonces, aquí, cuando hablamos de una evaluación inicial, estamos hablando, si ustedes vuelven a revisar el contenido, de una evaluación inicial de la asignatura. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué es lo que evaluamos en la evaluación inicial? Trabajamos en función a las competencias previas. Y las competencias previas las tenemos al inicio de nuestra asignatura. ¿Sí? No las tenemos para cada elemento de competencia. Entonces, cuando hablamos de una evaluación inicial, la hacemos una sola vez en función a nuestras competencias previas de toda nuestra asignatura. ¿Sí? ¿Cuáles son esas competencias que son importantes que tenga el estudiante para llegar a mi asignatura, a mi módulo? Esas son las competencias que voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, no necesito hacer una evaluación inicial por cada elemento de competencia, porque si no, fíjense, hubiéramos tenido que identificar competencias previas para cada elemento. ¿Lo ven? ¿Sí? No me acuerdo quién fue la que justamente consultó, no sé, Claudia, o alguien justamente sobre el tema de la evaluación inicial. ¿Sí? La evaluación inicial la trabajamos en función, en base a las competencias previas definidas para nuestro módulo, para toda nuestra asignatura. Por tanto, se elabora una sola vez, ¿ya? Entonces, la evaluación inicial la realizamos una sola vez. Pasamos a lo que es la formación y evaluación continua. Esta justamente es parte del proceso durante toda mi asignatura, ¿sí? Porque la formación y la evaluación continua la voy a trabajar en función a cada uno de los elementos de la competencia, ¿sí? Pero fíjense que hablamos en uno solo de formación y evaluación continua, porque hemos dicho que para nosotros la evaluación continua es parte de la formación, ¿sí? Es una estrategia más de formación porque nos ayuda a poder evidenciar en el proceso cómo estamos desarrollando lo que nos hemos propuesto,
¿sí? Y entonces podemos justamente el poder retroalimentar y ver la opción de ajustar, de mejorar en el proceso, ¿sí? Por eso es una formación y una evaluación continua. Entonces es en base a cada uno de los elementos de la competencia. ¿Sí? Tenemos que trabajar sobre una sola tabla, ¿sí? A ver, en la unidad 1, módulo 3, habíamos trabajado la parte de formación hasta el entorno de aprendizaje, ¿sí? Entonces el formato solo venía con estas columnas. Para la unidad 2, módulo 3, habíamos incorporado estas más. Pero fíjense que todo es en función a estos mismos saberes, pensando en desarrollar este elemento de competencia. No necesito hacer tablas diferentes solo para la formación y aparte otra vez otra para la evaluación, ¿sí? Sobre esta misma estamos hablando de formación y evaluación, ¿ya? Entonces, cada uno de los elementos los planificamos con los 3 tipos de saberes, los vamos integrando y definimos cada una de las categorías que tenemos. Entonces, la formación y evaluación continua sí se repite por cada uno de los elementos de competencia que tenemos definidos. Si son 3, si son 5, si son 7, si son 11, ¿sí? Los que tengan. Entonces, vamos a hacer la formación y evaluación continua. Siempre pensando en desarrollar el elemento de competencia y que unidos todos los elementos de competencia nos permitan desarrollar la unidad de competencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la evaluación continua, la formación y evaluación continua la hacemos por cada uno de los elementos de competencia. Y por último, tenemos la evaluación final. Como su nombre lo indica, es final, es al final del proceso. ¿Sí? Es cuando estamos terminando nuestra asignatura o nuestro módulo. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la unidad de competencia completa. ¿Sí? Esta. Con su criterio. Porque se supone que durante toda mi asignatura ya he ido desarrollando los diferentes elementos que con todas estas categorías, estas herramientas que yo les dé, vamos a poder desarrollar esta mi unidad de competencia que hemos propuesto. ¿Sí? Pero entonces, mi evaluación final también se realiza una sola vez al finalizar la asignatura o nuestro módulo, en base a la unidad de competencia del módulo. No tenemos que realizar evaluación final en cada uno de los elementos. No, porque eso es parte del proceso. ¿Sí? Por eso, trabajar con los elementos nos está indicando una evaluación continua durante toda nuestra asignatura. La evaluación final, entonces, es una sola al completar, al culminar nuestra asignatura o nuestro módulo. ¿Sí? Entonces, la evaluación inicial una sola vez en función a las competencias previas. La formación y evaluación continua es recurrente de acuerdo a la cantidad de elementos de competencia que tengamos. Y la evaluación final es una sola vez al concluir mi asignatura en base a mi unidad de competencia. ¿Sí? Este es lo central. Con esto ya tenemos mi planificación hecha. ¿Sí? Lo único que aquí es importante entonces es siempre, una vez más, ver la coherencia que tenga a nivel horizontal y a nivel vertical. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a proponer en cada una de estas categorías? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Esto ya lo hemos trabajado, pero entonces no sé si queda claro para la persona que me había preguntado sobre la evaluación inicial, por favor. Sí, licenciada. Súper. Y entonces espero que también Gracias.
para las demás personas también, entonces tengamos claros, ¿no? Eso es. Entonces, esta ya es mi planificación, es la planificación que tenemos nosotros como docentes, ¿sí? ¿Ya? Aquí recomendaciones. Todos los elementos de competencia, incluir los 3 tipos de saberes, ¿sí? Ahora, en los diferentes espacios de la planificación que hagamos de la formación y evaluación continua, es importante que podamos incorporar, ya sea como contenido o dentro de las estrategias, estas competencias genéricas que habíamos definido en este espacio, ¿sí? Algunos habíamos dicho que tal vez es importante desarrollar también la competencia genérica de trabajo en equipo, de trabajo bajo presión, de respeto a la interculturalidad y demás, ¿no? Entonces, es importante que estas competencias genéricas las incorporemos también dentro de lo que es la formación y evaluación continua. Como les digo, ya sea parte de algún saber, pero sobre todo, digamos, como estrategias. O sea, lo hacemos. Varios han propuesto, digamos, vamos a conformar grupos, vamos a hacer equipos. Listo, entonces resaltamos porque ya estamos trabajando sobre alguna de las genéricas que he propuesto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuáles son esas genéricas que he propuesto, es importante incorporarlas dentro de lo que es la formación y la evaluación continua. ¿Sí? Y lo vamos a resaltar con color amarillo donde las vayamos a incluir. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante tener claramente definidas cuáles son estas competencias genéricas que hemos propuesto desarrollar en nuestro módulo. Hemos dicho que estas competencias genéricas le dan un plus al desempeño específico que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esas también las incorporamos dentro de lo que es la formación y evaluación continua. Entonces, concluida nuestra planificación, empezamos a elaborar lo que son las guías de aprendizaje. ¿Sí? Hemos dicho que vamos a tener una guía de aprendizaje por cada uno de los elementos de competencia que se trabajan al interior de una unidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces tengo mi elemento de competencia número 1, trabajo mi unidad de aprendizaje número 1. Hago una pequeña introducción, ¿sí? No se olviden que estamos trabajando de estos, digamos, estamos hablando, ¿no? De este elemento de la competencia, que lo hemos ido planificando en la formación y evaluación continua. Entonces, es todo lo que planifiquemos acá, se tiene que ver reflejado en la guía de aprendizaje que le va a servir al estudiante. Entonces, yo diré, como introducción, ¿qué es lo que se va a ver? ¿De qué trata mi elemento de competencia? Hago una pequeña introducción, planteo cuál es la competencia que voy a desarrollar. Si estoy hablando de que esta mi guía de aprendizaje es en función al elemento de competencia, aquí lo que tengo que copiar es este elemento de competencia. ¿Sí? Si estoy trabajando sobre la guía de aprendizaje número 1, copiaré el elemento de competencia número 1, porque es esta es mi competencia que yo voy a desarrollar en esta unidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los contenidos que voy a desarrollar? Los tengo en mi planificación, tengo los saberes. ¿Sí? Hemos dicho que nuestros saberes son los contenidos que vamos a desagregar. ¿Sí? Que vamos a desarrollar. Entonces, tengo mis contenidos. ¿Qué recursos voy a utilizar? Tendré una presentación, tendré un video, no sé, cada quien ya pondrá de acuerdo a este contenido que tenemos. ¿Sí?
Ese es el contenido mínimo, que es el contenido esencial que se puede dar al estudiante para desarrollar esta su unidad de aprendizaje. Si tienen contenidos complementarios, se suman, ¿sí? Así como nosotros les hemos hecho las guías, ¿no ven? Con un contenido mínimo, que es lo mínimo necesario para que puedan desarrollar todo lo que se les pide. Y si tienen complementarios, se les pone, que eso el estudiante ya verá si lo revisa o no. Una recomendación. Aquí solo estamos mencionando, estamos indicando, ¿sí? No significa que tengan que desarrollar todo ese contenido, ¿sí? Porque algunos piensan que, pucha, entonces tengo que hacer todo el contenido. No. Aquí estamos mencionando, pero estamos precisando y a detalle todo lo que son los saberes que se van a dar al estudiante. ¿Sí? Es, como les digo, como cuando nosotros les hemos puesto la guía donde hemos indicado, vamos a ver estos temas, y aparte en la plataforma tenían el documento con el desarrollo de ese contenido. ¿Sí? Entonces aquí solo estamos elaborando las guías. Por favor, no piensen que tenemos que desarrollar el contenido más, ¿ya? Solo es mencionarlo de una manera ordenada y precisa de acuerdo a lo que se va a trabajar en cada una de las unidades de aprendizaje. Después vamos a proponer nuestras actividades, qué actividad de formación vamos a tener, que fíjense, eso también lo tenemos aquí desagregado. Tenemos las estrategias y qué actividades vamos a realizar. Por eso es importante que también hagamos una buena descripción de las actividades que estamos proponiendo. ¿Ya? Bueno, la fecha es la fecha, ustedes pueden poner X fecha ahí, ¿no? ¿Qué actividades de evaluación vamos a realizar? También las tenemos arriba dentro de la planificación, ¿no? Porque tenemos claramente cuál es la evidencia, por ejemplo, que estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios? Todo esto me marca las actividades de evaluación, qué es lo que vamos a pedir para evaluar este elemento de competencia. Entonces, planteamos aquí cuáles son esas actividades de evaluación. Realizarán un trabajo, contestarán un cuestionario, no sé, todo en función al elemento que estamos proponiendo. Entonces precisamos sobre qué contenido trabaja, en qué fecha, qué puntaje establecido. Que fíjense, todo lo que estamos llenando está en estrecha relación a nuestra planificación. Una vez más, esta planificación es un instrumento para el docente y estas guías son para el estudiante. Sí, pero tiene estrecha relación. Tiene que ser prácticamente lo mismo, tenemos que reflejar en esto. ¿Sí? Entonces tenemos definidas qué actividades de evaluación les vamos a pedir. En el caso que estemos indicando algún trabajo, algún laboratorio, una práctica, qué sé yo, precisar la consigna de ese trabajo, de qué se va a tratar, y elaborar el instrumento de evaluación. ¿Sí? Puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, puede ser un cuestionario, pero que todo tenga relación con lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Y si quieren adjuntar algún anexo, como algún instrumento o lo que ustedes gusten, lo pueden anexar, ¿no? O poner un link de un video, qué sé yo, que sea necesario. ¿Sí? Y entonces con eso tendríamos terminada nuestras guías. ¿Sí? Se dan cuenta que todo lo que hemos puesto aquí, que va a ser información y que tiene que ser una información clara para el estudiante, sale de nuestra planificación. ¿Sí? Tenemos planificado el elemento, tenemos la guía para el estudiante.
¿sí? Y como les decía, y como está en la consigna más arriba, se tiene que adjuntar un instrumento de evaluación, por lo menos uno, ¿ya? Y eso es, y con eso ya tendríamos el trabajo terminado. Como les digo, es algo que ya lo hemos venido haciendo. Obviamente las guías no las hemos trabajado antes, pero es prácticamente vaciar la información y pensar que eso tiene que quedar claro para el estudiante, pero la planificación ya la hemos avanzado. Como también les indicaba, no es muy complicado, pero sí es moroso, ¿no? Porque ya tenemos que ir con mucho más detalle y haciendo esta relación entre la planificación, las guías y demás, y todo lo que vayamos a proponer, ¿sí? Y este es el trabajo que tenemos que presentar, ¿sí? Aquí como ejemplo, las guías las pueden revisar, como indicamos, que son las que nosotros le hemos presentado. Bueno, este otro tema ya son más temas de formato, ¿sí? Este documento que ustedes nos van a presentar, ese es el documento que ustedes tienen que imprimir y empastar cuando vayan a hacer el trámite de su título, ¿no? Entonces, por eso es importante que se cumpla algunos mínimos temas de formato, pero lo más importante es esto, creo yo, que sea un trabajo ordenado y que se lo vea prolijo, ¿no? Tratemos de mantener, de manejar una misma fuente, los tamaños, que sea ordenado, que se lo vea realmente prolijo, ¿ya? Que no estén por aquí, por allá las cosas o repitiendo algunas tablas. Por eso es que ahora ya hemos visto, ¿no? Que tenemos ese formato y es solamente seguirlo. Y como aquí les indicamos, este es el que lo van a presentar en la dirección de posgrado. ¿Ya? Y eso ese es el trabajo. Y aquí está lo más que se indica. Lo van a adjuntar, lo van a subir al Drive, este documento. Algo que no está en la guía y que es importante. Por favor, súbanlo en PDF. Por favor, porque así evitamos que se desconfigure. Entonces, por favor, eso sí, mil disculpas que no está en la guía, pero les pido por favor que el documento que vayan a presentar, su documento final de su trabajo, súbanlo en PDF al Drive, ¿ya? Tenemos una pequeña guía de cómo subir un documento al Drive para las personas que no tenemos mucho manejo de aquello. Y entonces en el espacio donde vayamos, donde mandamos las tareas, solo vamos a indicar el link, ¿no? Del Drive. No vamos a subir el documento como hemos venido haciendo, sino solamente el link. Otra recomendación es importante es que en el Drive puedan dar acceso para que se pueda leer, ¿sí? En la configuración vean de que se dé el acceso para lectura, por favor, ¿ya? A ver, ahí. Eso es, y bueno, como tenemos aquí la fecha de presentación de este trabajo final, está prevista para el 5 de septiembre, como siempre sabemos, es hasta las 23:55. Al ser el trabajo final, cerramos esta fecha y esta hora con una acta para adjuntar a posgrado. Bueno, en versiones anteriores, antes de la pandemia, por ejemplo, se presentaba el trabajo anillado ya justamente en posgrado, ¿no? Y eso nos los enviaban a La Paz, donde yo radico. Pero entonces siempre les hacían firmar una actita y demás.
Entonces ahora que lo hacemos por Drive y ustedes van a subir el link a la plataforma, en este momento se cierra y se cierra bajo acta. Entonces, por favor, es importante que ustedes prevean el tiempo, ¿ya? Aquí sí ya no hay opción, como algunas veces hemos hecho con algunas personas que me han mandado al WhatsApp y dependiendo del tiempo, si ha sido aceptado y demás, ¿no? Este se cierra con acta, por favor. Estamos hablando del trabajo final, entonces se cierra con acta. Les pido que preveamos el tiempo, ¿ya? Como les digo, es moroso el trabajo, pero si vamos avanzando cada noche un poquito, van a poder tenerlo tranquilamente hasta el 5 de septiembre, ¿sí? Ahora, si queremos hacerlo el último domingo, tal vez se nos complique un poquito más. No es que no lo puedan hacer, pero se va a complicar un poquito más, ¿no? Y tal vez no lo hagan de la mejor manera. Entonces, es importante eso, que vayamos avanzando poco a poco. Las personas que lo tengan listo antes pueden subirla a la plataforma y está habilitada, entonces pueden hacerlo también. Y eso es, ¿no? Entonces, a partir del 5 de septiembre, yo sí me tomo dos semanas exactas para terminar de revisar, porque verán que es bastante larguito todo el proceso y toda la lectura y la coordinación que tengo que hacer de coherencias y demás en el documento. Por favor, resalten los ajustes que vayan a hacer. Obviamente, cuando ustedes tengan que imprimir este documento, no lo van a imprimir con las cosas que las vayan a resaltar, ¿no? Los ajustes, los cambios, la incorporación de genéricas, eso para la presentación ahora, ¿ya? Pero cuando tengan que imprimirlo para posgrado, obviamente, por favor, le sacan el tema de las frases que estén resaltadas. Si los trabajos que realmente estén muy, muy deficientes, es probable que les demos la oportunidad de ajustes y demás, pero la mayoría ya tendría que estar en buen estado, ¿no? Los trabajos, porque Licenciada, justamente buenas las noches. fechas ya las tenemos bastante justas, ¿ya? Sí, ahorita le doy paso, entonces con eso está toda la explicación de qué es la guía. Esa recomendación, por favor, hagan un trabajo ordenado y prolijo. El momento que vayan a subir el link del Drive, den el acceso para lectura y súbanlo en PDF, por favor. ¿Ya? Eso es. Ahora sí, ¿quién estaba hablando, por favor? Sí, licenciada. Pedro. Disculpe, tengo yo una preocupación, mire, porque el plazo, si bien usted indica que no se va a poder ampliar, pero de repente, como usted indica, también es moroso, ¿no? Y ya haciendo el anterior trabajo del elemento de competencia, nos toma un poco de tiempo, ¿no? Tratar de enlazarlo y todo. De repente no vamos a alcanzar. Yo le soy sincero porque tengo algunas actividades ya programadas en el trabajo que son de bastante responsabilidad y de repente no me va a dejar concluir de una manera como yo quisiera, ¿no? Y hacerlo a la rápida, como dice usted, de repente el domingo lo vamos a estar haciendo a última hora. No sé si pudiera hacerse como una predefensa tal vez y darnos un poquito más de plazo para poder ya tener también un poco de corrección al trabajo final. No sé, alguna vez he visto que hacen de esa forma, ¿no? No, o sea, predefensa no hacemos porque en ese diplomado no se defiende el documento, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este solamente es con la presentación y con la calificación que realizamos. No se hace una defensa. En otros diplomados sí ustedes tienen que defender, en este no. Ahora, esta fecha es la que nos las ha puesto posgrado. Yo no, hasta aquí yo estoy complicada, digamos, ¿no? Con la fecha.
porque no, esta es la fecha que me han indicado y bueno, es así, generalmente es eso, ¿no? La fecha que ellos indican me pasan para el trabajo final, ¿no? Yo les pediría que hagamos un esfuerzo, ese es lo último, es lo último. Sí, licenciada, lo comprendo. Ahora, Pedro, si usted va avanzando y tiene una dificultad, como había dicho hace un momento, ustedes me pueden ir mandando. Suficiente que tengan claramente elaborado un elemento, eso les va a permitir avanzar a los demás. Envíenmelo, yo lo voy a estar revisando esos días, voy a acelerar las cosas que me envíen, porque justamente sé que el tiempo está limitado, ¿no? Entonces lo voy a hacer, entonces vayan avanzando y con toda confianza, por favor, envíenme y yo les voy a pasar, les voy a revisar. Ya, está bien, licenciada. Pero una pequeña duda más tenía. En Sí. caso, digamos, de que al final tengamos que hacer ajustes, eso yo creo que va a ser con Como, un plazo también bien medido, como, ¿no? como les decía, sobre todo la verdad es que es a los más deficientes, porque luego el Ah, tiempo ya, ya no da. Y claro, claro. ustedes van a ver justamente en el grupo que ni bien entregan el trabajo, siempre hay alguno que ya quiere su título. Entonces, y ya están las notas, y ya está el título, y ya quieren todo, ¿no ve? Entonces, pero nosotros, o sea, tenemos parte del proceso y por eso tampoco ya no podemos tener más tiempo para hacer otra vez una revisión y ajustes a todos. Como les indico, sí, para evitar reprobaciones y demás, a los que estén más deficientes sí se les va a dar. Tal vez a los otros ya no va a pasar, tal vez tengan algún comentario, pero es posible que ya no se les dé la opción de seguir ajustando, ¿ya? Y como les decía, después del 5 yo tengo dos, este es para que tengan conocimiento, por favor, son 2 semanas de revisión. Espero que no hayan muchas personas que tengan que ajustar el trabajo, porque una vez que reviso yo, sí se tienen que mandar todas las actas, todos los informes y todo lo demás a posgrado en uno, no mando uno por uno. Entonces se manda de todo el proceso, ¿ya? Entonces, después de que posgrado recibe, revisa, si no hay observación, recién nosotros cerramos con la parte administrativa y financiera con posgrado. Por eso también es importante y como les habíamos puesto, por favor, las personas que todavía tienen pendiente alguna cuota, cerremos este tema hasta la presentación del trabajo. Así nos evitamos perjuicios más adelante, ¿no? Entonces, cuando posgrado nos da el visto bueno, recién ahí cerramos todo lo que es este proceso y ustedes ya pueden iniciar con el trámite. Antes de eso, por más que vayan y vuelvan de posgrado, no van a poder hacer nada. En ese momento es cuando nosotros les mandamos un mensaje y les decimos y les ponemos las capturitas, ya está recibido, ya está con visto bueno, ya está esto, ya está el otro, pueden iniciar. Entonces, es así también para las personas, por favor, un poco más de tolerancia, que todavía tiene un proceso, no solamente entregar el trabajo, ver su nota de aprobación y ya poder iniciar con el trámite, ¿ya? Nosotros les vamos a indicar el momento que ya estamos con todos los vistos buenos desde posgrado, ¿sí? Eso es en cuanto al trabajo. No sé, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna duda, por favor? Les voy a poner en plataforma el ejemplo de que habíamos visto ya de uno de los compañeros, que en este momento no lo encuentro, pero a ver, les voy a compartir este. Fíjense, este compañero, bueno, ha subido tanto en Word como lo ha subido en PDF e incluso me ha hecho una pequeña guía para que yo lea porque me ha adjuntado ejemplos de actividades, instrumentos de evaluación aparte, ¿no?
Pese que también dentro su documento tiene otro tipo de instrumentos. Entonces ya mucho depende también de las personas, de hasta dónde quieren llegar a hacer más instrumentos. No sé si ha sido el caso, pero hay personas que como son docentes han ido ya trabajando, han ido incorporando algunas cosas, tal vez las pueden enviar, ¿no? Este sí ha sido el caso de este compañero, que en uno de los mensajes que me pone me dice ha ido incorporando las cosas conforme ha ido avanzando el diplomado, ya lo ha puesto en su práctica, entonces es por eso que ha armado incluso más carpetas de las solicitadas, ¿no? Carlos, dígame, Sí, no sé si me escucha. le escucho. Muy bien. Sí, sí, le Buenas estamos noches. escuchando. Sabe que, bueno, habiendo visto todo esta guía para elaboración del trabajo final, no deja de ser un instrumento más como aquel que es de la tesis, digamos, pero este es más pequeño. Pero sin embargo tiene un formato y este es el que hemos desmenuzado. Y aparentemente este trabajo es inclusive publicable. O sea, es decir, que no va a ser solamente para que se corrija, sino también sea parte de la bibliografía de la universidad. Entonces, justamente en lo que se refiere a este último, me gustaría que, como tenemos acceso también para hacer las tesis, a tesis que se han presentado, me gustaría que se nos facilite un modelo en el cual hagamos el seguimiento y podamos entonces ubicarnos mejor para hacer el trabajo. Porque a veces estamos más pensando si es que estamos cumpliendo con el modelo y no estamos totalmente claros en que estemos haciendo la cosa bien. Sí, Solamente eso quería. sí, no se preocupe, Carlos. Como les decía, yo les voy a subir ahora el completo de aquí, de uno de los compañeros que ya parte de esto se los había compartido, creo, en el módulo 3, pero no lo estoy ubicando. Aquí está. Obviamente, las dimensiones, si aquí se fijan, este trabajo son 104 páginas, ¿no? Porque también creo que tenía no más buena cantidad de elementos de competencia, ¿no? Pero sí, tenía, fíjense, 8 elementos de competencia. Por eso entonces se le ha hecho bastante ampuloso el trabajo. Se los voy a subir. Como les decía a un inicio, uno entiende que todo este proceso requiere práctica. Entonces hay cosas que obviamente también se están dejando pasar. Pero hay cosas centrales como esto de la integralidad, que es muy importante, de identificar justamente la coherencia en cuanto al instrumento que vayamos a utilizar, evitar las confusiones en cuanto a estrategia, instrumento, evidencias, son cosas centrales que sí les pido que lo tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, sí, los voy a subir a plataforma, el del otro compañero también, sobre todo solo el trabajo, para que ustedes puedan ver y guiarse, ¿no? Y tiene las guías, tienen algunas explicaciones que si ven por conveniente ustedes las pueden incorporar, ¿sí? Aquí habla un poco de las competencias genéricas, ¿sí? Que las ha incorporado y tiene todo el trabajo solicitado, ¿no? Y como les digo, obviamente la cantidad de páginas, porque algunos también preguntan cuánto es lo mínimo y demás, en realidad no hay tanto un mínimo porque depende justamente de la planificación y del detalle con el que nosotros vamos a hacer. Obviamente les digo, de manera general, no tenemos trabajos menos de 35 páginas, ¿no? Entonces son más o menos de 30 y tantos ya para arriba. Así como esta de 100, tenemos 50, 60, 70 páginas. Entonces pero es así. Pero sí
Se los subiré junto con el de Sebastián que les estaba mostrando en un momento, solo la parte del drive. ¿Ya? Eso es. No sé si tienen algún otro comentario, consulta, por favor. Buenas noches, Licen. ¿Se me escucha? Sí, sí, Claudia. Tengo una duda, no sé si he comprendido bien. Dígame. Al momento de hacer, poner los elementos en el cuadro de donde tenemos que desarrollar nuestros elementos de competencia, en lo que es, ¿no es cierto? En la elaboración de información, ¿Ya? ¿cómo? Lo que no entiendo es, en el mismo cuadro vamos a poner los tres elementos de competencia o vamos a tener diferentes cuadros. Ya. Esa parte sí, no he Sí, entendido. son diferentes. O sea, es un cuadro por cada elemento de competencia. Sí, Eso es uno por cada elemento. A ver, vamos a volver a ver la guía que no sé dónde la tengo. A ver. Ya, a ver. Es esto. Esta parte me dice, sí, Lizy. claro, aquí usted va a desarrollar el elemento de competencia número 1 Sí. y va a llenar toda esta tabla. Seguida Ujú. de esta, va a poner esta misma tabla, pero con el elemento de competencia 2. Termina el elemento de competencia 2, igual esta misma tabla, copia y hará el elemento de competencia 3, no sé cuántos elementos tiene, si tiene 4, si tiene 5. Y terminados todos los elementos de competencia, recién indica o se va a la evaluación final. Ya, en la evaluación final evaluaría los tres elementos de competencia. No, mire, evaluaría la unidad de competencia. Ah, cierto, cierto. Ujú. Porque ya estamos cerrando, es lo final, Ujú. es a lo que quiero llegar. Eso es lo que ya tenemos, ¿no? En realidad. Exacto, claro. Eso es por eso les digo, hay varias cosas que ya las tenemos, que ya las hemos hecho, que ustedes si ven por necesario ajustarlas, las ajustan, pero las van a resaltar y me explican qué cositas han resaltado. ¿Sí? Ah, Lo ya. que más tienen que trabajar es justamente esta parte de la evaluación y formación continua, que solamente hemos trabajado de un elemento, entonces tienen que completar para la cantidad de elementos que tengan. Ah, ya. Ya, Lizy. Ujú. Sí, no sé, no me quedaba claro. O creo que no he prestado mucha atención en esa parte. No, Pero gracias, Liz. ya pues, está bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, yo Licen, buenas noches. Buenas noches. Sí, sabe que va a disculpar, he ingresado un poco tarde por el tema de trabajo y no tengo entendido que hay que entregar un empastado más de nuestro trabajo final. ¿Eso hasta cuándo tenemos que entregar? Igual hasta la misma fecha, hasta el Ah, ya. 5 Sí, no, o no. dónde No, lo tenemos que dar? ya. Está bien, Por ya favor. claro. Sí, claro que sí, Yuma, no se preocupe. No, el trabajo hasta el 5 lo tienen que subir así de forma digital al Drive en la plataforma. Sí, eso quedamos claro. El tema del Ya. empastado, eso es muy posterior cuando cada uno ya vaya a hacer su trámite a posgrado. Ya, es Ah, ahí cuando, ya. o sea, en su momento yo les voy a pasar cuáles son los requisitos, el procedimiento, y uno de esos es que ustedes tienen que imprimir. Lo Sí. único que les decía que el documento que ustedes van a subir al Drive, ese es el documento que en su momento lo van a empastar. Pero no, ahora no tienen Ah, que empastarlo. Ujú. ya. Muchas Ujú. gracias, No, licenciada. pues de nada, de nada. Ujú. Entonces, no, si no hay más consultas, como les decía, yo estaré atenta a sus comentarios
no se olviden esa recomendación de, por favor, súbanlo en PDF, den acceso de lectura en el Drive y bueno, y estamos atentos, ¿sí? Eso es, si no hay más a esa recomendación, por favor revisen sus comentarios que tengan, hagan los ajustes necesarios. Preguntaba, perdón, ahorita le doy la palabra a Sara. Alguien preguntaba en el grupo sobre las calificaciones del módulo 4. He consultado con el facilitador y me dijo que esta noche está concluyendo la unidad 2, módulo 4. ¿Ya? Ahora sí, Sara, dígame. Hola, licenciada, quería hacerle una consultita. No sé si es que podemos mandarle el trabajo, tal vez lo vamos a terminar antes, vamos a hacer el esfuerzo y mandarle a su personal o no sé dónde, pues mandarle para que usted nos pueda hacer las observaciones y así presentemos un trabajo final ya bueno, ¿no? Sí, porque como ya no hay opciones de corregir nada, entonces esa era mi consulta, si es que le podemos mandar ya el Sara, trabajo final más antes de la fecha. como les decía, o sea, que me manden todo su trabajo final hecho, para mí va a ser bastante pesado, imagínense usted y los 72 que son, pucha, me va a llevar otro tiempo. Pero lo que sí yo les digo, desarrollen todo un elemento, como es lo que hemos venido haciendo. Ajustenlo, incluso hagan la guía de uno de los elementos, eso mándenmelo, yo lo puedo revisar. De uno, si me van a mandar todo el trabajo hecho, es posible que no le dé la mirada total, ¿no? Porque entenderán que sería doble trabajo. Pero si van avanzando, como les digo, ya con un elemento que ustedes lo tengan claramente, con una sola guía, eso ya les va a servir para los demás, ¿ya? Y eso lo pueden hacer llegar a mi WhatsApp, no hay ningún problema. Está bien, Liz. Eso es. Entonces, por favor, vamos preveyendo los tiempos. Es el último esfuerzo y bueno, y estamos en contacto. Bueno, conmigo ya no nos veremos, entonces muchísimas gracias por haber participado, por el tiempo que han destinado a este proceso. Espero siempre que, bueno, que en algo les ayude, les sea útil. Bueno, estamos aquí para si necesitan alguna otra colaboración. Bueno, muchísimas gracias y un gusto pues haber compartido con ustedes este tiempo. Entonces, por más estamos comunicándonos solo por el WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos entonces. ¿Ya? Hasta luego, Lice. Gracias a usted. Listo. Hasta luego. Gracias, Chao, licenciada. chao. Chao, chao.